dependiendo del Espíritu del Señor. Cuán importante se hace en nuestra vida aprender a depender del Señor. Qué hermoso, hermanos. Vaya conmigo al capítulo 15 ahí de Juan. A ver qué usted encuentra. Acabamos de leer que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El capítulo 15 y también el versículo 26, un capítulo después del Evangelio de Juan, 15, 26, la misma explicación. Mire lo que dice ahora: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué encuentra de parecidos en estos versículos? ¿Qué encuentra de común? ¿Qué encuentra? Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu de Dios. Fíjese qué hermoso. Dice que lo va a enviar el Padre, dice en el capítulo 14. El capítulo 15, yo lo voy a enviar. Ponga atención, ponga atención. Dice, lo va a enviar el Padre, dice el capítulo 14. El capítulo 15, lo enviaré yo, dice Cristo el Señor. Lo enviaré yo para que les revele, para que les dé, para que se dé cuenta que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son una sola cosa. Es un solo cuerpo, no están divididos. Es un solo cuerpo, el Espíritu Santo, el Hijo de Dios y el Padre también. Entonces nos dice la palabra del Señor. Si va conmigo al 14 ahora, encontramos que nos dice dos cosas importantes, me llaman la atención. Primero, dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. A veces nosotros dependemos de las personas, dependemos de los hermanos, dependemos de la iglesia, de la congregación. Amados hermanos, dependamos del Espíritu Santo de Dios. Entendámoslo, es sencillo, dependamos de una revelación del Espíritu del Señor. Cuando nosotros buscamos, cuando nosotros nos encontramos con el Señor, Él nos tomó, nos dio el sello del Espíritu Santo, nos dio la vida, nos dio la paz de nuestras almas, nos dio la libertad del pecado para poder percibir las cosas eternas del Espíritu del Señor. Segundo, dice, y Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Aquí hay otra cosa. Uno es que nos va a enseñar y otro es que nos va a recordar. O sea que nos enseña y nos recuerda. Él nos enseña y nos recuerda. ¿A cuántos les enseña el Espíritu Santo? ¿Y a cuántos nos recuerda lo que dice la palabra del Señor? Por eso es que el Espíritu Santo es una persona. Es, hermanos, la movilización de Dios para nuestras vidas. Yo tengo que depender del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo conecto esto con lo que estamos hablando en el día de hoy? Porque muchas veces nosotros oímos más y más y más cómo baja la bolsa de valores, cómo se pierden las inversiones, cómo la situación económica sube, cómo suben los huevos. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios por los que ya están comprando gallinas para tener gallinas en sus casas. Ya me dijeron unos que ya pusieron una granja en sus casas. Hay algunas que les están diciendo, oí vos, le dicen, apurate, anda a comprar las gallinas, le dicen. Como que ya le queremos hacer competencia a los de África, ¿verdad? Mis amados hermanos, qué tremendo. Nosotros todo está bien, todo está caminando bien, las noticias, que digan lo que digan. Pero cuando nos tocan el bolsillo y como comemos tanto huevo, ahí sí sentimos
Esta semana fui a un desayunito ahí con mi esposa. Dios quiera que no me oigan mis hijas que están aquí. Me fui a desayunar, hermano, y lo primero que me dice la mesera es, oiga, dice, el menú ha cambiado. Le tengo que agregar 50 centavos a cada huevo que ustedes van a pedir. Y pedimos 4. Porque de a uno no me lleno, hermano, necesito 2. Y yo le digo, mejor no me hubiera dicho, me los hubiera puesto ahí en el billing. Ya estuvo, se acabó. Que yo comer quiero. ¿Sí o no? Pero cuando estamos todo bien, cuando está afectando a otra gente, cuando está la otra gente por allá, cuando están nosotros, todo está bien. Pero cuando llega y me toca a mí, dice, wow, qué tremendo. Qué tremendo. Es ahí donde nosotros debemos de tener una dirección del Espíritu. Ahí es donde tenemos que tener una enseñanza del Señor. Y que dice que Él nos va a recordar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Pero ¿cómo me va a recordar algo si yo no lo sé? Si yo no estudio la palabra, si yo no conozco la palabra, ¿cómo me lo va a recordar si usted no lo ha leído? Si usted no lo ha estudiado, si usted no. Por eso es necesario leer la palabra, estudiar la palabra, para que cuando yo no me acuerde, el Espíritu Santo me acuerde. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Yo me estoy gozando, hermano, porque sin el Espíritu Santo no voy a ningún lugar. El ministerio del Espíritu Santo, sabe que está enfocado en honrar a Cristo el Señor. Está enfocado directamente el Espíritu Santo a los procedimientos del reino de los cielos en la vida de Cristo el Señor. Él no se aparta con ningún otro objetivo, no recibe ninguna otra gloria que no sea para exaltar a Cristo el Señor. Una de sus partes importantes está dedicada el Espíritu Santo a instruir, a enseñarnos, a recordarnos a cada uno de nosotros como discípulos de Jesucristo el reino de Dios que está escrito, y debemos aprender a depender de su dirección. Hay momentos en nuestra vida que nosotros tenemos un patrón de conducta, un estilo de vida, una manera de buscar a Dios, pero hay momentos que el Espíritu Santo te indica que vayas más allá de lo que estás acostumbrado, que vayamos más allá de lo que hemos hecho siempre, que hagamos cosas mejores que hicimos el día de ayer. Porque es, hermano, que usted póngase a pensar, para los hermanos de aquí de la iglesia que tienen algunos años con nosotros, ¿se recuerdan en algún momento los que iniciamos cuánto tiempo orábamos? Oiga eso, orábamos en el templo. ¿Alguno se acuerda? Gloria al nombre del Señor. Ese que dijo amén, ¿quién fue el que dijo amén? Ahí está uno. ¿Cuánto tiempo orábamos, hermano? Toda la noche sin parar. ¿Cuánto se acuerda? Pero cuando iniciábamos en la calle Bristol, 810 sur de la calle Bristol, no la busque porque ya desapareció. Tiraron las casas, hicieron más ancha la Bristol, así que ahí se fue el templito donde estábamos. Hermanos amados, los tiempos de oración de esta iglesia eran un mes completo. Y no veníamos a estudio bíblico, veníamos a orar, porque yo traía una escuela de mi país, donde la iglesia, donde nosotros crecimos, era un mes de oración. Esta hora, en vez de estar ahí sentaditos, que ya no aguante el calor, ya le voy a poner el aire, tranquilo, porque yo estoy caliente también. Mis amados hermanos, era orar. El pastor decía, hoy es mes de oración. Esa era mi escuela. Así que pasarme las 2 horas de rodillas orando al Señor era pan comido, como dicen. ¿Cuánto tiempo usted alcanza a orar de rodillas? De veramente orando. No esté ahí con el teléfono escondido, como que está orando, ¿verdad?
Hay poder en Jesús. Y esa escuela era la que traía. Y aquí, hermanos, llegué a tal grado de que todos los días era culto. El lunes era culto y así toditos los días. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Nuestro crecimiento era lento y pequeño. ¿Por qué? Porque, hermano, nuestro trabajo estaba concentrado en el edificio. Estaba concentrado en estar todos los días en el culto. Y dígame usted, ¿era malo orar? Es que no es malo orar. Pero, hermanos, el propósito, acabamos de tomar la cena del Señor. Y el Señor dice, todas las veces que comieres y bebieres de esta copa, ¿qué dice la Biblia? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿cuál es el punto que yo estoy queriendo compartirle a usted? Que nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo. Hay proceso. Esa era mi escuela, ese era mi estilo. Yo solo sabía predicar en Isaías, en Ezequiel y Apocalipsis. Ya usted sabe, ¿verdad? Entre más machete le daba, yo sentía que más unción tenía. Y los hermanos se habían acostumbrado a puro regaño y regaño. Yo no sé cómo me aguantaron. Bueno, hay unos que ahí están todavía. Los amo, hermano, en el Señor los amo. Los amo, los amo. Otros ya se fueron, no aguantaron. Pero ¿qué es lo que lo quiero llevar? Que el Espíritu Santo te tienes que mover a la dirección del Señor. Nosotros el domingo terminaba nuestro culto y como no éramos muchos, éramos ahí como unos 20, 30, luego 50, luego 60. Nos íbamos a la esquina de la McFadden y la Bristol. Ahí hay un 7-Eleven y hay un murito así más o menos como de unos 3 pies. Ese era el púlpito de nosotros. Terminaba la escuela bíblica, no teníamos culto, solamente teníamos el estudio bíblico, pura teología, y nos íbamos a la calle. Y ahí el Señor comenzó a salvar los que estaban tirando, ya usted sabe que en la calle, los que andaban, los de migración falsa, vendían seguros y vendían tarjetas y vendían licencias, y el Señor lo fue alcanzando. Bueno, a tal punto que uno de ellos y su esposa ahora son pastores. O sea, lo que Dios hace es perfecto. Vino un peludo, tenía el pelo hasta aquí, y se convierte. Y pasó 1 mes, y pasó 2 meses, y pasó 6 meses, y se bautizaba uno y se bautizaba otro, y él no se bautizaba hasta que le pudo. Y vino y me dijo, oiga pastor, me dijo, chale, me dijo, porque era de allá, ya usted sabe. Chale, dice, yo que necesito para bautizarme. Y le dije, quítate el pelo, le dije, si eso es todo lo que a ti te falta. Eso es todo lo que me falta. Sí, le dije, eso es todo, lo demás ya conociste al Señor, ya ahora ya sabes del Señor, ahora obedece, le dije. Hermano, y al siguiente domingo me aparece bien resurado como un hombre. ¿Qué cree que me quedó? Bautizarlo. Le estoy hablando de que cuando el Espíritu te toca, cuando el Espíritu te enseña, te mueves. Nosotros como iglesia nos movimos a otras áreas de trabajo. Orábamos, seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos vigilando, pero hemos decidido hacer un trabajo más extenso fuera del templo. Y eso es lo que provoca crecimiento, y eso es lo que provoca, hermanos, la expansión del evangelio. Pero si nosotros nos quedamos en la vieja escuela, allá estuviéramos todavía. Y aquí, hermanos, usted tuviera que venir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, y que se pierdan todos los de afuera. Porque hay gente que así vive, hermano, así vive. Yo no sé cómo aguanto, yo, hermano, yo no aguanto eso, hermano. ¿Usted lo aguanta?
Yo no aguanto, hermano, estar solo sentado. No, en mi casa tiene que haber adoración, en mi casa tiene que haber alabanza. Yo tengo que salir, tengo que proclamar, tengo que decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces tenemos que movernos. Hay áreas donde nosotros tenemos que movernos. Estamos tranquilos, gloria a Dios, pero hay un momento donde el Espíritu te dice: muévete. Salte de tu lugar donde estás. Quiero hacer grandes cosas contigo. Quiero bendecirte. Quiero guiarte. Quiero enseñarte las cosas maravillosas que tengo para tu vida. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, cuando nosotros nos movemos en esa perspectiva, Dios comienza a darnos sus bendiciones que ya están escritas para nosotros. Cuando nosotros leemos en la palabra y dice que si contamos las bendiciones y las enumero, se multiplican. Son como la arena de la mar. Dice que cuento y cuento las bendiciones y nunca llego a terminar de contarlas, porque son grandes las misericordias del Señor. Entonces, caminar en esa voluntad es que te lleva a el reino de Dios. Así que, hermanos, habiendo dicho eso, dependiendo del Espíritu Santo, quiero moverme a 2 ejemplos bíblicos y cerrar este mensaje en 10 minutos de reflexión. Vaya conmigo al libro de Éxodo. Vaya conmigo al libro de Éxodo. Hay 2 ejemplos. Voy a hablar de la vida de Moisés. ¿Cuántos hemos oído de la vida de Moisés? Bastante. Hemos oído el milagro glorioso de cuando él nació. Lo conocemos la historia, y a veces, hermanos, lo vemos desde la perspectiva que Dios permite que lo veamos, y hay momentos que Dios lo ve de otras perspectivas y te lleva. Yo quiero que lo vea en esta noche bajo la perspectiva de la oportunidad que Dios te da de trabajar, de hacer algo dentro del reino de Dios. Y a veces usted está bien contento, bendecido ahí donde está, pero Dios quiere moverlo a otro nivel. Y por la falta de fe, era el hermano lo que nos estaba hablando, por la falta de fe no nos movemos a la dirección que el Espíritu Santo. Por eso el tema de hoy dice: dependiendo del Espíritu Santo. Él nos enseña, Él nos recuerda, Él nos instruye, Él nos mueve a su voluntad. Entonces, cuando yo leo aquí el capítulo 3 del libro de Éxodo, encuentro lo que produjo la acción de Moisés. Si leo los versos 15 en adelante, encuentro que Moisés, oiga esto, está, hermanos, en una postura de grandes dimensiones, de riquezas. Está a la mano todo lo que pudiera él tener, está a la mano todo lo que él pudiera desear. Pero oiga, la palabra del Señor nunca se equivoca. Moisés tenía todo para vivir bien. Acuérdese, vamos a obviar el proceso de que nació en un tiempo donde mataban a todos los niños. Pero yo quiero que lo vea de la perspectiva del trabajo del reino de Dios que podemos hacer. Dios siempre nos dará a nosotros su protección, su bendición, siempre estará con nosotros y nos dará. Aquí le da un encargo extraordinario. Lo manda el Señor a hacer lo que nadie quería hacer. Lo manda en una perspectiva de trabajo, de servicio, de entrega, de la voluntad perfecta de Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y lo llevo de esta manera porque quiero llegar al verso 21, y ahí del capítulo 3, ya les resumí, verso 21. Y dice Dios a Moisés: yo te daré a este pueblo, le daré gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando salgas no vayan
No vayan. ¿Con qué? Dos cosas le está diciendo ahí. Te aseguro que van a salir de la esclavitud. Moisés, pon atención. Te aseguro que van a salir de la esclavitud, pero no van a salir con las manos vacías. Y eso habla de economía, habla de prosperidad. Verso 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas, plata, alhajas de oro, vestido, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. La promesa de que Moisés obedeciera era que iba a sacar al pueblo. Número uno, él tenía todo en Egipto, él lo tenía todo, él podía vivir bien. Su acción es una acción, dígalo conmigo, por fe. Por fe en el Señor. Él escuchó la voz de Dios. ¿Dónde escuchó la voz de Dios? En la zarza. ¿Cómo Dios le habló a Moisés y le cambió su corazón? Tenemos que, hermanos, ser dirigidos por el Espíritu del Señor. Nuestra vida, hermanos, no puede caminar solamente escuchando noticias. Qué bueno que escuchamos las noticias, pero usted analice cuántas noticias le edifican y cuántas le afligen su espíritu. Que hay momentos que uno está viendo y tiene que estar hasta reprendiendo al diablo, hermanos. Si usted no lo siente es porque no es guiado por el Espíritu. Pero el Espíritu le va a hacer sentir que hay cosas que no son agradables, que no debemos mirar. Así de sencillo. Así es la vida. Entonces Dios le está dando una promesa, pero ¿cuántos hemos leído el texto que está en el sobre? En el azul, ahí en el azul, en la parte de atrás. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés, capítulo 2 y verso 26? Porque al hombre que Dios le agrada, el hombre que a Dios agrada, le da sabiduría, le da ciencia, le da gozo. Y al pecador le da el trabajo de recoger y amontonarlo para dárselo ¿a quién? Al que agrada a Dios. ¿Quién no entiende ese versículo? Pero le pregunto, ¿cuántos lo vivimos? Ahí está el problema. Mire, todo lo que Dios le está diciendo a Moisés, ya el faraón lo había dicho. Ya lo había dicho. Solo le estaba recordando. Por eso hoy lo llevé la palabra, donde el Espíritu te recuerda todas las cosas. Mire, se va a gozar. Se va a gozar. Vaya conmigo al capítulo 45 de Génesis. Mire, 45 de Génesis. Mire, ya Moisés está recibiendo lo que ya se había profetizado. Ya José está establecido como el segundo del faraón. La prosperidad es grande. Pero mire esto, mire, versículo 17. Le dice el faraón a José. ¿A quién se lo dijo? A José. Ponga atención. Le dice: di a tus hermanos, haced esto. Cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Tomen a vuestro padre, a vuestras familias y vengan a mí, dice el faraón, porque yo os daré la buena tierra de Egipto. ¿Quién estaba diciéndolo ya? Y comeréis de la abundancia de la tierra. ¿Qué había hecho el faraón? Acumular para bendecir ¿a quién? Al pueblo de Dios. Verso 19. Y tú manda, le dice a José, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto
carros para vuestros niños, para vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Pero ponga atención al verso 20. Ay, ay, ay. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza dígame usted si no era Dios ya obrando ahí. Dile que no se preocupen de nada, que se vengan así como están, porque la riqueza de Egipto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Y lo que Dios dice que va a ser mío, pues mío será. Y lo que Dios dice que va a ser suyo, suyo será. Pero yo tengo que depender del Espíritu Santo de Dios. Moisés no estuvo ahí. Acuérdese que está iniciando los 400 años de esclavitud. Pero el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. El Dios de hace 400 años es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios que habló esta palabra sigue vivo todavía. Él honra y bendice a los que le honran. ¿Cuál era el trabajo de Moisés? Fíjese que lo estoy llevando de la prosperidad, pero lo estoy llevando el proceso para que usted entienda cómo llegó hasta ahí. Lo llevo de la bendición hacia atrás. ¿Qué pasos tuvo que dar Moisés? Y aquí es donde yo lo quiero llevar ahora. Vaya conmigo nuevamente a Éxodo y vea aquel hombre caminando en el capítulo 2, caminando por el desierto. Lo vemos huyendo, lo vemos escapando porque se metió en un problema. Quiso ser el líder antes de tiempo. Esa es otra cosa, aprender a dar el paso en el tiempo de Dios. Porque si no lo damos en el tiempo de Dios, nos puede pasar que si doy un paso aquí en falso, por más espiritual que sea, me voy a quebrar el pie. Y ya en mi 6º piso ya duelen las caídas. Algunos tienen 7 pisos y todavía saltan. Yo por eso en la danza ahí suavecito, ahí voy. Las jóvenes que danzan, están tan jóvenes. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Moisés está en el camino de Dios. Moisés está en la mira de Dios. Moisés está huyendo del faraón. Ya aquel faraón que estaba con José ya no era el mismo, ya había muerto, ya había venido otro. Y era aquel que había crecido con él. Y era aquel que había huido de la presencia de él. Entonces él está huyendo, aquí está huyendo. Y dice, oyendo el faraón, verso 15 del capítulo 2 de Éxodo, oyendo esto, el faraón, lo que había oído que Moisés había hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y les echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a las ovejas. ¿Qué hizo Moisés ahí? ¿Qué hizo Moisés ahí? Él está huyendo. Él está recibiendo amenazas. Está caminando por el desierto. Pero ¿qué hizo Moisés? Sencillo, hizo un servicio. Y cuando usted hace un servicio, usted va a ser recompensado. Se lo paguen aquí o se lo pagan en el cielo, en el reino de los cielos, pero que se lo pagan, se lo pagan. Moisés hizo un servicio, por eso le dije, usted conoce la historia, pero yo quiero que la vea del otro lado, del lado como Moisés se está abriendo camino. Hay gente que ora a Dios y Señor, dame un trabajo, pero no hacen ni una llamada. Hay gente que dice, Señor, yo quiero un buen trabajo, trabajar 5 días y ganarme como 40 horas a la semana. Sencillo, estudie y eso es todo.
Amén. Eso es sencillo. El Espíritu Santo no necesita orar. Amén. ¿Cuántos han visto nuestras cualidades haciendo algo y dice, esta persona es buen trabajador? Mire, Moisés les dio de beber a las ovejas de las jóvenes que andaban ahí. Versículo 18. Y volviendo ellas a revuelo, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan temprano? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Si aquellas mujeres se tardaban 5 horas en darle de beber a aquellos animales, él en 1 hora les había dado de comer y de beber, y aquellas mujeres, aquellas jóvenes habían regresado pronto a su casa. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadlo para que coma. Mira, aquí está la bendición. Verso 21. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Hasta ahí lo voy a dejar para que no se gocen los demás. Aleluya. ¿Qué hizo? Dio un servicio. Por dar un servicio le dieron de comer. Y por ese servicio que hizo le dieron la bienvenida a casa y le ofrecieron trabajo. Usted no sabe lo que tiene en las manos. Sencillamente haga lo que el Espíritu de Dios le dice. Porque a los haraganes Dios no los bendice. ¿Cuánta gente ha venido con una mentalidad a los Estados Unidos? Si llego a los Estados Unidos y tengo 5 hijos, me van a dar 5 tarjetas, me van a dar descuento, me van a dar todo y yo ya no voy a trabajar. Qué negociazo más hermoso se echa. Lo digo con libertad porque aquí no creo que esté ninguno que piense de esa manera. Porque la Biblia a mí me dice que con el sudor de su frente tiene que ganarse el pan de cada día. Tiene que sudar. Si usted está aquí y cree que no va a trabajar, está equivocado. Usted lo va a bendecir el Señor, pero si da un servicio, da un trabajo, usted es esforzado, usted se dedica, Dios lo va a bendecir, su trabajo se lo va a prosperar y no le va a faltar nada, dice el Señor a su vida. No le va a faltar. Por eso, hermanos, usted mira, y no es que estoy criticando, pero quiero ser libre de mi pensamiento estatal. Quiero ser libre. Venir con esa mentalidad a los Estados Unidos es venir a aprovecharse de los demás. Si yo vengo a esta nación es porque vengo a trabajar. A trabajar, hermano. Y llega un momento cuando usted disfruta de su trabajo. Qué lindo los que ya se jubilaron, que Dios los bendiga. Tengo una en la casa bendecida, hermano. Pero si la hubiera visto cuando trabajaba, ay, ay, ay. Y se aventó la pandemia trabajando. Y yo le decía, mamá, no vaya. Si muero, decía, ya ustedes saben, morí haciendo mi trabajo. Morí por mi profesión. Eso nos daba más ánimo a nosotros, hermanos, de seguir creyendo que Dios es fiel, de seguir creyendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué encontró Moisés en el desierto? Encontró una familia, encontró un hogar, encontró una esposa. Lea el versículo 21 y dice: con aquel varón convino y aquel le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Hasta novia encontró. ¿Verá que Dios bendice y cuando bendice, bendice completo? ¿Y por qué entonces las novias no quieren trabajar? ¿Y por qué los jóvenes no quieren trabajar? Solo de bonito se la llevan. Yo estuve... No, mejor no digo eso. No, ya me hizo el alto mando que no, dice que no lo diga.
No lo voy a decir. No lo voy a decir. Me pica, pero no. Hermanos amados, véalo de la perspectiva del servicio. Moisés sirvió. Moisés fue útil. Cuando nosotros servimos y somos útiles, Dios abre las puertas que están cerradas. No basta solamente con orar, hay que actuar. Moisés se quedó en aquel desierto 40 años. Al cumplir 40 años, Dios le habló por la zarza y le dijo: muévete porque hoy ha llegado tu tiempo. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros también debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Yo esta mañana puse 3 peticiones bien específicas. Una por mi hijo, una por mi hija y una por mi otra hija, la más chiquita. Cada uno tiene un propósito, y al momento que Dios nos conteste esas peticiones junto con mi esposa, se las vamos a testificar. Porque Dios es real. Porque Dios es real. Y yo sé a quién le escribo, y yo sé a quién le clamo, y yo sé a quién le adoro. Y estos ojos lo verán. Lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Sí, lo recibo. Muévase conmigo al libro de Hebreos 11. ¿Qué había en Moisés? Ya lo vio desde la perspectiva que encontró trabajo. De hambre no se murió, porque encontró una casa, encontró una familia, encontró hogar, encontró un suegro que lo bendijo hasta con la esposa. Mire, pero llego al capítulo 11 de Hebreos y encuentro en el verso 23 esta porción tan hermosa. 23, 11 de Hebreos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, oiga, atención a esto, lo que le enseña a su hijo, así será cuando sea grande. Lo que usted le enseña a su hijo pequeñito, chiquito en la casa, te dice: este niño no entiende nada. Hermano, esos chiquitines entienden más que a saber quién. Le voy a dar un ejemplo. Chiquitito, como la niña está chiquitita, 1 añito de vida tiene. El domingo pasado estaba enfermita, o el viernes, creo que fue el viernes. El viernes fue, estaba enfermita. Una niña aquí de las que se sientan aquí al lado de nosotros. Y vio que estábamos orando, vio la bendición que hubo el viernes, ¿verdad? De las sanidades y lo que Dios hizo. Y la niña entendió exactamente que yo estaba orando por ella. ¿Sabe qué hizo? Agachó su cabecita y recibió mi mano cuando yo oraba. Y tiene 1 añito de edad. 1 añito. Mírela, hoy está sana. Me va a decir usted que los niños no entienden. Hermanos, perdóneme, pero muchas veces somos nosotros los que no creemos que Dios puede hacer grandes cosas. Le estoy leyendo lo que hicieron sus padres. No temieron al decreto del rey y guardaron la vida de aquel joven, de aquel niño, hecho ya grande. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, porque usted sabe que llegó hasta allá, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada ¿en dónde? Un muchacho que sus padres le hablan, le explican el riesgo que había dentro de él. Pero cuando crece, él determina servir y creerle a Dios. Ya sus padres ya no estaban ahí, pero Moisés determinó por la fe creer a Dios, porque puso su mirada en el galardón, dice la palabra.
antes que gozar de los deleites. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Verso 28. Por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esto se llama crecer, esto se llama crecimiento. Moisés estaba marcado para grandes cosas. Aprendió a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Aprendió a moverse en lo sobrenatural, en las cosas. Se mantuvo viendo al invisible. Tenía puesta su mirada en el galardón. Pero si usted tiene su mirada en las cosas materiales, ahí se va a quedar. Pero si usted las tiene puestas en el reino de los cielos, Dios hará grandes cosas dentro de su vida. Dios hará grandes cosas dentro de su casa, dentro de su vida, porque Dios es real. Alabe, 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 alabe a Dios esta noche. Dígale: Señor, eres real, eres poderoso, Señor, eres grande, digno de recibir toda la gloria. Quiero cerrar esta noche con el capítulo 28 de Génesis. Otro personaje, Jacob, usted lo conoce. Anduve buscando una piedra en todo este templo y no la hallé. Me dice Elías que en el Home Depot hay. No, pues que yo no la quería comprar. En el río hay. Tampoco quería ir al río, yo la quería de aquí del templo, pero no la encontré. Así es que no les voy a hacer la demostración, pero ahí ustedes la van a entender. Capítulo 28. Ahora tenemos a Jacob. Jacob, un usurpador, un mentiroso, un tipo que se aprovechó de todo, hasta de su hermano se aprovechó. El hermano venía con una gran hambre, que venía del campo, y le metió una tranca y le hizo que le prometiera que le vendiera la bendición que tenía como hijo mayor. Ese sí que sabía que era lo que quería, hermano. A puros trompezones, pero lo hizo. Ahora, ¿qué pasa? Que él está huyendo en el capítulo 28. Él está yendo de camino, no sabe para dónde va. Él sabe que solo va para Harán, allá por donde dicen que está el tío y la familia de su mamá. Porque ella le dijo: andate allá, le dijo, allá por el cantón Arenal, le dijo, por Usolután, por allá está la familia, le dijo. ¿Dónde santo Dios es Arenal? Bueno, los salvadoreños saben dónde. Allá le dijo: vete. Yo conocí el Arenal, hermano, porque tenía que venirme cuando no había transporte por la Guerrilla, caminando desde San Rafael Oriente hasta Usolután para ir a ver a la novia. Mire, el amor es sufrido, hermano. Ahí pasaba por eso Arenal. Bueno, así le dijo, la mamá le dijo: anda allá, le dijo, allá te vas a buscar una mujer, le dijo, y allá vas a vivir. Pero Dios tenía otros planes. En la noche, mientras está él caminando, llegó a un lugar llamado Betel y se durmió. Se acostó, usó una piedra de almohada. ¿Usted usaría una piedra de almohada? Si está tan cansado, pero bien cansado, usted siente una piedra. Usted siente una almohada de piedra como de algodón. Y más de esas, espéreme. La pluma, esa pluma de pavo real. Y se duerme y pasó. El problema fue que Dios estaba con él. Que Dios no te deja aunque te portes mal. Hay alguno aquí que se está portando mal, así como Jacob. Malvado, perverso, mentiroso. ¿Hay alguno aquí? Gracias, hermana, que se levantó. Ah, no, es que ella viene a dejar la ofrenda. Yo pensé que ya venía a reconciliarse, hermana. A la Yanet.
Ay, Señor amado. Hermano, Jacob está huyendo de su hermano, está huyendo. Moisés estaba huyendo. Oiga, Dios no llama a gente que está dormida sin hacer nada. Dios llama a aquellos que están en la mira de Dios. El estar aquí, estamos en la mira de Dios. El estar usted mirándonos ahí en casa a través de esta cámara, es que usted está en la mira de Dios. Wow. Y en aquella noche gloriosa que tiene Jacob, le dice el Señor en una visión: yo soy Dios que te guardaré donde quiera que fueres. Te volveré a traer a esta tierra. Verso 15, estoy leyendo del capítulo 28 de Génesis. Porque no te dejaré. Ay, hay alguien, Dios le está hablando. Dice Dios: no te dejaré hasta que cumpla, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hay gente que está en la mira de Dios para moverse a otro nivel. Dios recibe la gloria, se lo digo en el Espíritu del Señor. Hay gente que Dios la está moviendo a otro nivel. Dios no te va a dejar hasta que haga lo que Él ha dicho en tu vida. Aunque este momento la estés viendo difícil, aunque este momento tú veas que hay amenazas sobre tu vida, aunque tú veas que tu trabajo no está saliendo adelante, aunque tú veas que la situación en tu familia no está saliendo como tú quieres, Dios dice: tengo planes de bien para ti. Aleluya, aleluya, siento a Dios. Solo leer su palabra da gozo. Es que Dios no nos va a dejar. Dios no te va a dejar hasta que cumpla lo que ha dicho en su vida. Usted dirá: el pastor está loco lo que está haciendo esta semana. Yo no estoy haciendo locura. Dios me dijo: ora por la iglesia, bendice la iglesia, porque yo ya lo bendecí. Porque Dios ya nos dio la victoria, Dios ya nos bendijo. Tomemos las promesas de Dios. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué sientes en tu vida? No veo la salida, no encuentro trabajo. El trabajo que tengo no me alcanza. El trabajo que tengo veo que lo tengo. Oh, Dios de la gloria. Dios hace tratos extraordinarios con nosotros. Te lleva, te aparta, te habla a ti a solas. Y cuando tú eres obediente, Dios comienza a bendecirte más. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ahí está Jacob. Tiene la revelación. Verso 16: despertó de aquel sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Jehová está en este lugar. Yo quiero decirte esta noche, iglesia: Jehová está aquí. Su Espíritu está aquí. Él sana, Él salva, Él restaura, Él nos da fuerza, Él nos fortalece en los momentos de dolor, Él nos levanta cuando estamos cansados, Él nos libera de todo pensamiento de tristeza cuando le decimos: Señor, yo quiero adorarte, yo quiero servirte. Y tuvo miedo, dice verso 17.
Y dice Jacob: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Podemos ser pecadores, podemos ser los más malos que hayamos, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, somos bendecidos. Se levantó Jacob aquella mañana y tomó una piedra que había puesto debajo de su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad. Betel, lugar de revelación, lugar donde Dios se revela. Y llamó el nombre de aquel lugar. Verso 20: hizo Jacob voto diciendo. Jacob no se quedó ahí. Jacob siguió en la dirección que había sido encomendado por su madre. Siguió caminando, pero ahora ya no iba solo. ¿Se imagina ese pobre caminando, amenazado por su hermano, que donde quiera que lo encontrara lo iba a matar? Ahora él dice: Dios está conmigo, Jehová el Señor está conmigo. Y por eso es que nosotros leemos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de ¿quién? Si no dijéramos el Dios de Esaú, pero es el Dios de Jacob, es el mismo Dios de nosotros, es el mismo Dios. Y aquel hombre, en aquel pensamiento, en aquel estrés, en aquel cansancio de su camino, se da cuenta que Dios está con él. Y él hace un pacto, hace un voto y dice: si fuere Dios conmigo y me diere en este viaje en el que voy, y me guardare, y me da pan, y me da de comer, y me da vestido para vestir. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Estaba pidiendo protección, estaba pidiendo pan y estaba pidiendo vestido. Dice: si Él va conmigo y si volviere en paz a casa de mi padre. Mire la promesa, mire el pacto, mire el pacto. Véalo de la perspectiva del trabajo. ¿Qué dice Jacob? ¿Qué dice Jacob? Jehová será mi Dios. Él no habló de finanzas primero. Él no habló de ofrendas. Él no habló de diezmo. Él habló lo primero que tiene que ser en nuestra vida. Y él dijo: Jehová será mi Dios. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que todo lo materializamos y lo queremos negociar con el Señor. Si Dios me bendice, le doy. Si Dios me bendice, Él es primero en mi vida. Él es mi Dios que merece mi adoración. Él es mi Dios que merece mi servicio, mi alabanza. Yo voy a ir por las calles, voy a ir a mi vecino, voy a ir a mi amigo, a mi amiga. Le voy a decir que hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Le voy a decir que hay vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que hemos hablado, es lo que hemos dicho, hermanos, que tenemos que hacer como iglesia de Jesucristo: anunciar las buenas nuevas de salvación. Aquel hombre se movió y comenzó a caminar. Y el verso 22 dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Oiga lo que está diciendo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Está hablando de un pacto que lleva dos propósitos: un término espiritual
y un término material. Si Dios me bendice, el diezmo apartaré para ti. ¿De dónde sacó Jacob eso? Él lo sabía, las leyes, él sabía el corazón, él sabía la honra. No había llegado la ley escrita, pero ellos ya sabían que había que adorar a Dios. Ellos ya sabían, Abraham lo había hecho antes de la ley. Isaac lo había hecho antes de la ley. Jacob también. Y dice, si Dios va conmigo, hermanos amados, queremos ver la mano de Dios, apartemos el diezmo para Dios. Los que nos están mirando en casa, aparte el diezmo, aunque no venga y no tiene dónde congregarse, mándelo para casa y lo ve todos los días el culto. Porque allá ando yo por diferentes lugares y me dice, hermano, yo no me pierdo todos los cultos. Allá han andado por Texas, allá han andado por Guatemala, allá han andado por El Salvador, por México, aquí en los Estados Unidos, y todos me dicen que nos ven, pero no los veo, ni los siento. Así que hoy les voy a cobrar. No les voy a cobrar, les voy a recordar que Dios es bueno y los quiere bendecir. Que nos echen la mano en la construcción allá en Mexicali y van a ver cómo Dios los va a bendecir. Y no es el nombre de la moneda, es el Dios que adoramos. Porque yo le voy a dar un testimonio ahora, le voy a dar un testimonio. Acabo de venir de Guatemala de la reunión del Consejo General. Y la obispo de Nicaragua reportó, oiga esto, más de 700 congregaciones. Entonces, ¿cómo es posible que una región con tantas limitaciones económicas tienen tanto éxito espiritual? Y hoy